Hola, amigos del amor y las tragedias. Hoy los invito a viajar conmigo a la costa brumosa de Nueva Inglaterra, donde entre cartas empapadas y secretos guardados durante décadas, una historia de amor imposible vuelve a despertar bajo la lluvia. La lluvia caía fina sobre el pequeño pueblo costero de Ashfield, en el corazón de Nueva Inglaterra, el día en que sepultaron a Eleanor Hayes. Las campanas de la iglesia de St. Jude repicaban lentas, arrastrando su eco sobre las calles empedradas y los jardines empapados. Los paraguas negros se abrían como flores marchitas alrededor de la tumba, y entre ellos, Clara, su nieta, apenas podía sostener el suyo. Había pasado años sin visitar la vieja casa victoriana de su abuela. Desde la distancia, la había admirado, la había temido. Eleanor Hayes no era una mujer fácil de recordar sin sentir cierta reverencia. Novelista multipremiada, columnista incisiva, anfitriona de intelectuales y políticos. Pero también era una figura envuelta en un misterio persistente, uno que nadie en la familia se atrevía a tocar. Cuando terminó el funeral, el abogado de la familia, Mr. Lowen, la llamó aparte. «Señorita Hayes», dijo con voz discreta. Su abuela dejó instrucciones muy específicas. Su testamento será leído mañana al mediodía, en su casa de Whitmore Lane. Es peculiar. Clara lo miró, empapada, con el cabello pegado al rostro. ¿Peculiar en qué sentido? Lowen suspiró. En el sentido de que no es exactamente un reparto de bienes, sino un reto. La mansión de Whitmore Lane estaba congelada en el tiempo. Los retratos familiares observaban desde las paredes con expresiones severas. Las cortinas, pesadas, olían a lavanda vieja. Clara sintió que el aire se espesaba al entrar. Había pasado su infancia entre esas habitaciones, pero ahora le parecían irreales, como si cada mueble ocultara una conversación detenida, una confesión a medio decir. El abogado esperó a que todos los parientes se sentaran. El sonido del reloj de péndulo marcaba los segundos con un ritmo que se hacía insoportable. La señora Eleanor Hayes deja constancia, leyó Lowen, de que su fortuna personal, compuesta por propiedades, regalías literarias y derechos de autor, será legada a la persona que logre descubrir la verdad sobre mi primer amor. Un murmullo recorrió la sala. ¿Una broma?, susurró alguien. Mi abuela nunca bromeaba, murmuró Clara. Lowen continuó. Deja una pista inicial. La verdad duerme bajo la lluvia, donde el papel se vuelve piel. Clara se inclinó hacia adelante. Aquella frase parecía escrita solo para ella. Durante años, Eleanor había insistido en que su nieta debía aprender a escuchar lo que los objetos callan. Clara, periodista sin éxito y con un historial de artículos rechazados, sintió por primera vez en meses una punzada de propósito. Esa misma noche regresó a la casa. El personal la había abandonado hacía horas. El viento azotaba las contraventanas y el olor a sal del mar entraba por las grietas. Subió al estudio de su abuela, donde los libros formaban murallas polvorientas. Sobre el escritorio, una máquina de escribir Royal Quiet Deluxe descansaba como una reliquia. A su lado, una caja de madera cerrada con llave. Clara recordó algo. Cuando era niña, Eleanor le había dicho que nunca se debía confiar en una caja cerrada, sino en lo que la protege. Miró debajo del escritorio y en un falso fondo encontró una pequeña llave envuelta en cinta roja. La cerradura cedió con un leve chasquido. Dentro había un manojo de cartas amarillentas, atadas con cordel, y una fotografía en blanco y negro. Una pareja junto al faro de Wickport, bajo un paraguas. La mujer inconfundible, Eleanor, joven y sonriente. El hombre, alto, con una expresión serena. En el reverso, escrito con tinta azul. Para con el nombre que nunca debí pronunciar. Clara se estremeció. ¿Un amor prohibido? ¿Un seudónimo? Tomó la primera carta y comenzó a leer. Ashfield, junio de 1954.
Mi querida Eleanor, he soñado contigo cada noche desde que partí. No debía hacerlo, lo sé. Nuestra historia es una casa construida sobre arena. Pero cuando escucho las olas romper contra los acantilados, juro oír tu voz. Dicen que pronto podré regresar, aunque con otro nombre. Entonces, tal vez, podamos ser libres. Tuyo siempre. M. Clara leyó la inicial una y otra vez. M. ¿Quién era él? En el dorso de la carta había una mancha circular, como de lluvia o de lágrimas. Recordó la frase del testamento. La verdad duerme bajo la lluvia. Tomó su abrigo y salió hacia el faro de Wickport, guiada por un impulso que no supo nombrar. El faro estaba a 1 hora de camino. La lluvia se había intensificado y el viento rugía entre los pinos. Cuando llegó, el mar era una extensión negra, salpicada de espuma fosforescente. Allí, bajo una roca medio cubierta de algas, encontró una caja metálica oxidada. Parecía haber estado enterrada décadas. Dentro había más cartas, cuidadosamente envueltas en plástico, y un cuaderno con la inscripción: Eleanor y M. Verano del 54. Mientras hojeaba las páginas, una voz masculina la sobresaltó. «No deberías estar aquí». Clara se volvió. Un hombre joven, empapado, la observaba desde la entrada del faro. Tenía ojos grises y un aire inquietantemente familiar. «¿Quién eres?», preguntó ella temblando. «Soy Samuel, el nieto del antiguo guardián del faro. He visto esa caja antes. Pertenecía a mi abuelo». Clara sintió un vértigo súbito. «¿Tu abuelo? ¿Cómo se llamaba?» Samuel vaciló. «Michael Turner, pero no siempre se llamó así». Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, como un eco del pasado que acababa de despertar. Esa noche, refugiados en la cabaña del guardián, Samuel le contó lo poco que sabía. Su abuelo había llegado a Wickport en 1955, sin pasado conocido, bajo un nombre falso. Era un hombre culto, reservado, con una cicatriz en la mejilla y un miedo inexplicable a ser fotografiado. Murió en 1971, dejando solo un cuaderno y una advertencia: «Que nadie busque lo que dejé en el faro». Clara desplegó las cartas sobre la mesa. «Tu abuelo fue el primer amor de mi abuela», dijo con voz apenas audible. Samuel la miró con incredulidad. «Eso es imposible. Ella era Eleanor Hayes», lo interrumpió Clara, «y escribió sobre él toda su vida, disfrazándolo en sus novelas». Hubo un silencio pesado. Fuera, el mar rugía como una criatura viva. «Entonces», susurró Samuel, «lo que los separó fue más que un secreto. Fue una identidad». Al amanecer, Clara regresó a la casa con el cuaderno hallado en el faro. Entre las páginas, descubrió recortes de periódico antiguos. Uno, fechado en 1953, narraba la desaparición de Michael O'Connor, un joven profesor acusado de colaborar con un grupo político perseguido durante la Guerra Fría. Se presumía que había huido del país. Eleanor, por su parte, había publicado su primera novela ese mismo año, firmando un contrato que la obligaba a guardar silencio sobre ciertos asuntos personales. Clara comprendió entonces. Su abuela había amado a un fugitivo, un hombre que renunció a su nombre para sobrevivir, pero aún faltaba algo. El testamento hablaba de descubrir la verdad, no solo de encontrar un nombre. Abrió la última carta del paquete. Wickport, octubre de 1955. Mi amada E., si estás leyendo esto, significa que no pude regresar. No por cobardía, sino por amor. He cambiado de rostro, de historia, de alma. No te busques en mis páginas, ni me busques en las tuyas. Si alguna vez alguien intenta unirnos, dile que hay verdades que deben dormirse bajo la lluvia». M. Clara apretó la carta contra el pecho. No era solo una historia de amor prohibido. Era una advertencia. 2 días después, regresó al faro con Samuel. La tormenta había amainado, pero el cielo seguía gris. Buscaban respuestas, o quizá redención. En el interior, encontraron una trampilla cubierta de polvo.
Al abrirla, el olor a humedad los envolvió. Dentro, una caja fuerte empotrada en el suelo. Samuel forzó la cerradura. Dentro había una carpeta sellada con el emblema del FBI. Los documentos confirmaban la sospecha. Michael O'Connor había sido informante doble durante los años del macartismo, testigo de traiciones que hundieron a colegas y amigos. Cuando su identidad fue descubierta, fingió su muerte y huyó a Ashfield bajo el nombre de Michael Turner. Eleanor lo había protegido, incluso después de su desaparición. Lo había amado con un amor que la condenó al silencio. Clara cerró los ojos. Comprendió al fin el sentido del testamento. La verdad no era quién fue su primer amor, sino por qué había decidido ocultarlo. Mientras guardaban los documentos, Samuel la observó con una mezcla de miedo y ternura. Si lo revelas, arruinarás su memoria. Y si no lo hago, todo esto morirá con ella, respondió Clara. La lluvia volvió a caer, suave, sobre el techo del faro. Clara levantó la vista hacia Samuel. Por un instante, sintió la misma corriente invisible que había unido a sus abuelos, el mismo vértigo, la misma imposibilidad. Quizás, pensó, los secretos no se heredan, se repiten. Cuando salieron, la marea comenzaba a subir. El faro parecía inclinarse levemente hacia el horizonte. Clara arrojó una de las cartas al mar, dejándola flotar entre las olas. La tinta se disolvió lentamente hasta que las palabras desaparecieron. Solo entonces la lluvia se detuvo. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor a tierra nueva. Clara se quedó mirando el horizonte, con el cuaderno apretado contra el pecho. No sabía aún si contaría lo que había descubierto, pero sí entendía por fin el último deseo de Eleanor Hayes, que alguien escuchara su verdad sin juzgarla. Y en ese silencio cargado de sal y memoria, comprendió que algunos amores no terminan, simplemente se transforman en lluvia. La mañana después de la tormenta, el mar de Ashfield amaneció inmóvil, como si hubiera decidido guardar silencio. Las olas golpeaban apenas el espigón, y el faro de Wickport, ennegrecido por la humedad, parecía un testigo exhausto de lo que había ocurrido allí la noche anterior. Clara no había dormido. Las palabras del testamento de su abuela resonaban una y otra vez en su mente. A la persona que logre descubrir la verdad sobre mi primer amor. Ya no bastaba con saber quién había sido. Faltaba entender por qué Eleanor había querido que aquella historia saliera a la luz solo después de su muerte. El amanecer la encontró frente a la chimenea, con las cartas extendidas sobre la mesa del estudio. El fuego proyectaba sombras sobre las paredes, y el retrato de Eleanor, colgado justo encima del escritorio, parecía observarla con una mezcla de complicidad y desafío. Entre los papeles descubrió algo que antes no había notado. En la última hoja del cuaderno hallado en el faro, un fragmento escrito con otra caligrafía, más temblorosa, más reciente. Cuando alguien lea esto, sabrá que no fui víctima de un secreto, sino su guardiana. E.H. Clara sintió un escalofrío. La fecha al pie era del año anterior a la muerte de su abuela. Eleanor había revisitado aquel cuaderno poco antes de morir. Decidió buscar más pistas en la biblioteca local de Ashfield. Los archivos amarillentos del Chronicle guardaban columnas, reseñas y anuncios de hace más de medio siglo. Entre ellos, Clara encontró un artículo de 1956 firmado por un tal Arthur Bellamy, crítico literario y, según los rumores, antiguo amigo íntimo de Eleanor. El texto no hablaba de ella directamente, pero sí de una escritora que se atreve a amar en las sombras y a escribir con el alma en fuga. A un costado, alguien había anotado con lápiz, Bellamy sabe demasiado. Mientras copiaba las notas, una mujer mayor se acercó a ella desde el mostrador. «Disculpe», dijo con voz temblorosa. «¿Usted es familia de la señora Hayes?» «Soy su nieta». ¿La conoció? La anciana asintió.
Trabajé en su casa durante años. Ella confiaba en muy pocos, pero había algo que siempre me intrigó. Tenía una habitación cerrada con llave en el ala este, donde guardaba cajas de manuscritos y grabaciones. Una vez la oí hablar sola, repitiendo un nombre: Michael. ¿Grabaciones?, preguntó Clara, con el corazón acelerado. Sí, decía que eran ecos de una voz que no debía olvidarse. Esa misma tarde, Clara y Samuel regresaron a la mansión. La habitación del ala este permanecía cerrada con un candado antiguo. Samuel, práctico, forzó la cerradura con una ganzúa improvisada. El aire dentro estaba denso, casi sagrado. Había estanterías cubiertas con sábanas y una grabadora de carrete sobre un escritorio. En una caja metálica, etiquetada como Verano del 54, encontraron varios casetes numerados. Clara colocó el primero. Tras un zumbido y un chasquido, la voz de Eleanor emergió del pasado. Junio, 1954. Wickport. Si alguna vez alguien escucha esto, quiero que sepa que lo que compartimos fue real, aunque el mundo lo niegue. Su nombre... No puedo decirlo, no debo. Silencio. Luego, otra voz, masculina, profunda, interrumpió con suavidad. Entonces escríbelo en el aire, para que solo el viento lo sepa. Clara se cubrió la boca. Eran ellos, Eleanor y Michael, grabados en su escondite secreto, dejando testimonio de algo que ni las cartas habían revelado. Samuel miraba la grabadora con una mezcla de fascinación y miedo. «Esa voz», murmuró, «la reconocería entre mil». «¿Tu abuelo?», él asintió. Escucharon durante horas. En una de las últimas cintas, Eleanor decía: me han ofrecido un contrato con la editorial de Boston. Quieren que cambie el final de mi novela. Dicen que la historia entre nosotros es demasiado triste, demasiado peligrosa, que nadie quiere leer sobre amores que terminan bajo la lluvia». «Entonces dales otro final», respondió él. «Haz que crean que sobrevivimos. Así, cuando el verdadero final llegue, será solo nuestro». El carrete se detuvo. Un silencio absoluto llenó la habitación. Clara entendió entonces que su abuela había escrito su propia biografía disfrazada de ficción, escondiendo fragmentos de su vida entre sus novelas. Si quería hallar la verdad completa, debía buscar allí. En la biblioteca personal de Eleanor, un ejemplar de su libro más célebre, El verano de las mareas, tenía varias páginas marcadas. En el margen de una de ellas, una nota manuscrita. El faro no fue el final, sino el comienzo del silencio. En la historia, la protagonista, una escritora joven, huía con un hombre acusado de traición, quien desaparecía durante una tormenta. Nadie volvía a saber de él, pero en el manuscrito original, guardado entre las cajas, había un capítulo inédito, una confesión. Su nombre verdadero no era Michael, tampoco O'Connor. Era alguien que había visto demasiado, que había sido obligado a denunciar a otros para salvarme a mí. Por eso se escondió, por eso lo amé en secreto. Clara levantó la vista. «Samuel», susurró, «tu abuelo no solo cambió su nombre, lo hizo por ella, para protegerla. ¿De qué? De la verdad, de lo que habría destruido su carrera y su vida». Mientras el día se apagaba tras los ventanales, el aire comenzó a oler a tormenta otra vez. Clara se acercó al retrato de su abuela, buscando en sus ojos alguna señal, alguna respuesta. Fue entonces cuando notó que el marco tenía una hendidura en el lateral. Lo giró y descubrió un compartimento oculto. Dentro, una carta con el sello personal de Eleanor, sin destinatario. Si llegas a leer esto, significa que encontraste lo que debía permanecer oculto. No me arrepiento del amor que tuve, pero sí del silencio que lo cubrió. Michael no fue víctima ni traidor, sino ambas cosas. Lo obligaron a delatar a su propio hermano, que también estaba conmigo esa noche en Wickport. No podía perdonarse. A veces el destino se disfraza de error. Si el amor vuelve a repetirse, espero que tenga el valor que nosotros no tuvimos.
La tinta estaba corrida por la humedad, pero las palabras bastaban. Michael O'Connor había traicionado a su hermano, probablemente sin querer, y Eleanor había sido testigo. La tragedia que los unió también los condenó. Clara sintió que las piezas encajaban con un peso insoportable. Su abuela no buscaba que la juzgaran ni que la comprendieran, sino que alguien, ella, se atreviera a mirar sin apartar la vista. Samuel se acercó, en silencio. Sus manos temblaban cuando tomó la carta. Toda mi vida creí que mi abuelo era un hombre sin pasado. Ahora sé que fue alguien que intentó corregirlo. Clara lo miró, y en sus ojos encontró el mismo brillo temeroso que había descrito Eleanor en sus novelas. Por un instante, sintió que el tiempo se plegaba sobre sí mismo. El eco del nombre prohibido aún flotaba en el aire. Esa noche, Clara volvió a escuchar la última cinta. Al principio, solo el murmullo del viento. Luego, la voz de Eleanor. Si algún día alguien escucha esto, dile que el amor no fue un error, fue nuestra forma de resistir. Y después, una respiración entrecortada. Y la voz de Michael, más débil, casi un suspiro. Te busco en cada ola, eh. Si alguien encuentra este eco, sabrá que nunca nos fuimos del todo. La grabación se detuvo con un clic seco. Clara permaneció inmóvil. El fuego se había apagado, pero el estudio parecía lleno de luz. Por primera vez en años, sintió que comprendía no solo a su abuela, sino también a sí misma. Esa necesidad de buscar la verdad, aunque doliera. Al amanecer, preparó su artículo. No era una denuncia ni una crónica, era una elegía. Lo tituló El eco del nombre prohibido, la verdad que duerme bajo la lluvia. Lo envió al Chronicle sin esperanza de que lo publicaran. Pero el redactor jefe respondió en menos de una hora. Venga a verme. Tenemos mucho de qué hablar sobre Eleanor Hayes. Antes de salir, Clara se asomó al jardín. El cielo estaba despejado, pero en el horizonte una línea oscura anunciaba otra tormenta. Samuel la alcanzó en el porche. ¿Estás segura de querer hacerlo público? La verdad no destruye, respondió ella. Lo que destruye es esconderla demasiado tiempo. Samuel asintió, aunque su expresión era sombría. Entonces el patrón se repetirá. Tal vez. Pero esta vez sabremos cuándo detenerlo. Mientras se alejaban por el camino de Whitmore Lane, una ráfaga de viento abrió la puerta del estudio que habían dejado entreabierta. Sobre el escritorio, una de las cartas de 1954 se desprendió del manojo y cayó al suelo. Al girar, dejó al descubierto una línea que nadie había notado antes, escrita al margen, casi invisible. Si algún día el eco de nuestro nombre vuelve a sonar, que lo haga con verdad y con vida. La brisa la arrastró hacia la ventana, y el papel desapareció en el aire. En algún lugar del horizonte, el faro de Wickport volvió a encenderse, como si respondiera a una llamada antigua. Clara lo vio a lo lejos y supo que el pasado no había terminado de hablar. Te digo algo, suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir compartiendo más relatos como este. Así que, ¿qué esperas? La noticia se propagó con rapidez por Ashfield. La periodista Clara Hayes revela la historia oculta de la escritora Eleanor Hayes, tituló el Chronicle una semana después. El artículo, publicado con fotografías de las cartas y fragmentos de las grabaciones, había despertado tanto admiración como controversia. Algunos lo llamaban un acto de justicia, otros una traición. Pero lo que más inquietaba a Clara no eran las reacciones del público, sino el silencio que había seguido al artículo. Samuel no había vuelto a escribirle, y, desde la publicación, había comenzado a recibir cartas anónimas. La primera decía, con una letra apretada y sin firma, no todo lo que crees saber sobre Michael Turner es cierto. Busca donde comenzó todo. La segunda, más breve aún. El faro guarda una última voz. El viento soplaba con fuerza esa noche.
Clara, incapaz de ignorar el mensaje, tomó su coche y condujo hasta Wickport. El faro emergía entre la niebla como un espectro blanco, solitario frente al mar. Las escaleras metálicas crujían con cada paso. Dentro, la luz del candil oscilaba sobre las paredes. Todo estaba tal como lo habían dejado, excepto por algo. Una nueva caja metálica descansaba sobre la mesa del guardián. No estaba allí antes. Tenía grabadas las iniciales E.H. y una nota adherida. Para quien se atreva a escuchar la última verdad. Dentro, un casete etiquetado con un solo número, 0. Clara colocó la cinta en la grabadora. El carrete comenzó a girar y una voz familiar, más envejecida, rompió el silencio. Si alguien escucha esto, significa que ha llegado más lejos de lo que jamás imaginé. Lo que voy a decir no debe publicarse, porque no pertenece al mundo de los vivos. Era Eleanor. Su tono, grave y sereno, parecía venir desde otra época. He guardado este secreto incluso de ti, Clara. Lo hago porque sé que tú serás quien me entienda. La historia que conté sobre Michael no era toda la verdad. Él no murió en 1971, al menos no cuando lo creí. Clara sintió un nudo en la garganta. Años después de su desaparición, recibí una carta sin remitente. Dentro, una fotografía, el faro de Wickport, y bajo ella, una sola frase. Sigo siendo el hombre que te amó. Fui hasta allí, y lo vi. No como un fantasma, sino como un desconocido con los mismos ojos. Había cambiado de rostro una vez más. Ya no era Michael Turner, era Arthur Bellamy. El carrete se detuvo unos segundos. El nombre cayó como un golpe seco en el pecho de Clara. Arthur Bellamy. El crítico literario. El amigo de su abuela. El hombre que había elogiado sus libros y custodiado su reputación durante años. Él era Michael. Había vivido oculto, fingiendo ser otro, incluso cerca de ella. Clara retrocedió, atónita. Recordó la nota en el archivo del Chronicle. Bellamy sabe demasiado. No era una advertencia, era una confesión. La cinta continuó. No pude delatarlo. Fingí no reconocerlo, lo dejé vivir en su mentira. Era la única manera de salvarnos a los dos. Pero cada vez que lo veía firmar sus columnas, cada vez que me llamaba mi querida Eleanor, con esa voz que fingía ser ajena, una parte de mí moría. No soporté más. Le pedí que se fuera. Y se fue, esta vez para siempre. Si ahora alguien escucha esto, que sepa que el amor no se extinguió con el silencio. Michael, Arthur, aún me escribe. Sus cartas llegan sin fecha, sin sello, solo con lluvia en el papel. Un zumbido interrumpió la grabación, seguido de un murmullo casi inaudible. Otra voz masculina, temblorosa. Eleanor, si esta cinta llega a ella, dile que nunca dejé de estar en el faro, que la última verdad no es quién fui, sino dónde estoy. Luego, un ruido metálico. El carrete se detuvo. Clara quedó inmóvil. La brisa del mar se colaba por las rendijas del faro, moviendo las páginas de las cartas antiguas. ¿Dónde estoy?, había dicho la voz. Se armó de una linterna y descendió al sótano del faro, donde la humedad se condensaba en las paredes. Recordó la trampilla donde habían hallado la caja fuerte, empujó los tablones y descubrió un compartimento más profundo. Dentro, una caja de madera sellada con cera. La abrió con cuidado. Había una libreta cubierta de moho, una fotografía reciente, tomada hacía pocos años, y una cadena de oro con las iniciales E.H. En la fotografía, tomada frente al mar, un anciano miraba al horizonte. Era Arthur Bellamy. Pero la fecha al reverso la dejó helada. 3 meses antes de la muerte de Eleanor. El diario de Arthur estaba lleno de anotaciones erráticas. He vivido con 3 nombres y una sola culpa. Ella me vio morir 2 veces y aún así me amó. Cuando me reconozca, sabrá que fue mi castigo. En la última página, un mapa dibujado a mano, el perímetro del faro,
con una cruz marcada en la base norte, donde la roca se abre al mar. Clara salió bajo la lluvia, la linterna temblando en sus manos. Llegó hasta el punto señalado, y entre la espuma y las grietas, distinguió un hueco sellado con piedras. Dentro, un bulto envuelto en tela. Era un cuerpo. El mar lo había conservado apenas. Restos de ropa, una cadena similar a la hallada en la caja, y un anillo con las iniciales A.B. Arthur Bellamy. Michael O'Connor, el primer amor de Eleanor Hayes. Horas más tarde, la policía retiraba los restos bajo la mirada atónita de Clara. El forense estimó que llevaba más de 10 años muerto, pero Eleanor había asegurado en su grabación que lo había visto viva poco antes de morir. La contradicción era imposible. O tal vez no. Cuando Clara regresó a la mansión, encontró en su buzón una última carta sin remitente. Dentro, un papel con tinta corrida, la misma caligrafía de las cartas antiguas. Gracias por cumplir su deseo, Clara. No busques quién escribió esta carta. El amor no muere. Cambia de nombre. La firma era solo una inicial. M. Esa noche, incapaz de dormir, Clara encendió la grabadora y volvió a escuchar la cinta número 0. Pero algo había cambiado. En el minuto final, una voz nueva, su propia voz, resonó entre los ecos grabados. La verdad duerme bajo la lluvia donde el papel se vuelve piel. La misma frase del testamento. Pero Clara nunca había dicho esas palabras en voz alta. El sonido se distorsionó, mezclando su voz con la de Eleanor, hasta que ambas se fundieron en una sola, susurrando. El amor se repite para corregir lo que el tiempo no perdona. La grabadora se apagó. Los días siguientes, el caso del faro se convirtió en una leyenda local. Nadie supo quién había dejado la caja, ni cómo la grabación parecía haber cambiado. El periódico evitó nuevas publicaciones. Samuel desapareció de Ashfield sin despedirse. Clara, por su parte, permaneció en la casa de Whitmore Lane, dedicada a ordenar los manuscritos de su abuela. Una mañana encontró, en un cajón del escritorio, un sobre sellado con lacre y una etiqueta que decía: «No abrir hasta que haya llovido 3 días seguidos». Esperó. El tercer día de lluvia lo rompió. Dentro había una hoja mecanografiada. No todas las verdades deben entenderse, Clara. Algunas solo deben sentirse. Cuando la historia vuelva a repetirse, y lo hará, mira al mar. Allí estaré, esperándote. Sin firma. Pero el papel olía a sal y a madera vieja. Pasaron semanas. Una tarde, mientras paseaba por la costa, Clara creyó ver una figura junto al faro. Un hombre de abrigo largo, con un paraguas negro. El viento soplaba fuerte, pero él permanecía quieto, observando el mar. Clara parpadeó. La figura levantó la cabeza y por un instante creyó reconocer los ojos grises de Samuel, o quizá los de Michael. El rostro era el mismo, solo cambiado por el tiempo y la niebla. Cuando intentó acercarse, la figura ya no estaba. Solo el sonido del mar y el eco lejano de una voz. «No digas mi nombre. Déjalo dormir bajo la lluvia». Clara regresó al faro una última vez. Encendió la lámpara superior y miró hacia el horizonte. El mar devolvía destellos de luz, como si alguien, desde abajo, respondiera a su llamado. Dejó sobre la barandilla la cadena de oro de Eleanor y el anillo hallado en la roca. «Ya no necesito entenderlo», susurró, «solo recordarlo». Y mientras la tormenta se alzaba, comprendió que su abuela había tenido razón. El destino no se rompe. Se repite hasta que alguien lo entiende sin miedo. El faro parpadeó una última vez, como si reconociera su presencia. Y en el trueno siguiente, el sonido del mar pareció pronunciar un nombre que el viento se llevó antes de que pudiera oírlo completo. Al día siguiente, los vecinos de Ashfield aseguraron haber visto el faro encendido toda la noche, aunque desde hace años no funcionaba. Cuando la guardia costera subió para inspeccionarlo,
encontraron la linterna vacía y un cuaderno nuevo sobre el suelo. En la primera página, una sola frase escrita con letra de mujer. El último deseo de Eleanor Hayes ha sido cumplido. Debajo, una firma que nadie reconoció. Solo una inicial. C. Y afuera, sobre la roca donde yacía el anillo, la lluvia seguía cayendo, fina, eterna, como si repitiera las palabras de todos los que amaron y callaron antes. La verdad duerme bajo la lluvia, donde el papel se vuelve piel. Gracias por escuchar esta historia llena de amor, secretos y memorias que se niegan a morir bajo la lluvia. Si te quedaste hasta el final, es porque algo de Eleanor Hayes también despertó en ti. Te digo algo, suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir compartiendo más relatos como este. Así que, ¿qué esperas? Dale like, comparte con alguien que ame las historias con alma y nos escuchamos en la próxima lluvia.